No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Construcción cultural de salud-enfermedad. La cultura es contingente o asociado a causas secundarias de ciertas enfermedades o a ciertos grupos sociales o a carencias de comprensión, educación o pobreza. Todo proceso de salud-enfermedad de atención es un fenómeno cultural, construcción simbólica, sociocultural de salud-enfermedad. Cada grupo explica, comprende, define, según modos locales de significación, lo que es la salud, la enfermedad y la atención. Contexto sociocultural o factores sociales, culturales que influyen en procesos de salud-enfermedad, causan, constriñen, posibilitan. 1. La construcción cultural de salud-enfermedad. Se advierte que no solo desde el enfoque antropológico se hace referencia a lo cultural, sino que también desde los enfoques biomédicos hay una referencia en ciertas circunstancias a esto de lo cultural. Entonces se utiliza esta referencia a lo cultural en sentidos diferentes en cada enfoque. Entonces, dentro de cada contexto cultural, social, político, económico e ideológico, distintos grupos o conjuntos sociales buscarán comprender, explicar y tratar de manera diferente y particular los procesos de salud asociados a la vida, enfermedad, a la muerte. Hay así mareos de comprensión específicas y circunstanciados, situados, particulares, que no son universales, es decir, no todos los grupos o sujetos comprendemos o significamos de la misma manera a la salud, enfermedad, vida, muerte, sino que son marcos específicos y particulares. También desde la biomedicina se hace referencia a esto de lo cultural, pero la particularidad que asume en los enfoques biomédicos es que en general en la biomedicina solo se le atribuyen prácticas culturales a ciertos grupos, es decir, a veces se hace referencia a que lo cultural tendría que ver con prácticas de grupos étnicos o de pueblos originarios o de poblaciones rurales o de grupos asociados al pasado o de ciertos conjuntos sociales a los que se les asignan determinados territorios. Esta idea de asociar lo rural o lo indígena o lo étnico a prácticas culturales, pero no las prácticas de otros grupos, ¿sí? O sea, se toman en cuenta estas prácticas aisladas, determinadas, pero hay otras prácticas también que no se las reconoce. O a veces se asocia desde la biomedicina ciertas condiciones socioeconómicas a prácticas culturales. Hay muchos prejuicios e ideas del sentido común que circulan con esta idea de, bueno, son pobres, no saben, tienen escasos estudios, educación y entonces por eso hacen determinadas prácticas culturales o son bolivianos, son gitanos, viven en el campo, como si fuera algo del orden de lo cultural que hiciese que estos ciertos grupos recurrieran a esas prácticas culturales, pero no se consideran culturales el resto de las prácticas culturales en el cuidado de la salud o la enfermedad. Entonces, se busca desde estos enfoques biomédicos hacer esta distinción entre prácticas de las ciencias que parecían que no son culturales y las prácticas asociadas a las creencias, que son otras prácticas ligadas a grupos culturales a los cuales sí se les atribuye la condición de cultural. Sin embargo, a diferencia de esta mirada propia de la biomedicina, desde un enfoque antropológico se dirá que todo proceso de salud, enfermedad y atención es un fenómeno cultural porque hay una construcción simbólica, aun cuando nos encontremos ante una enfermedad que podamos decir que es casi puramente biológica o que se atribuye a ciertos padecimientos una raíz, una explicación biológica. Eso también es una práctica cultural, aún en los contextos sociales, científicos, en los cuales se atribuyen a todos los padecimientos una raíz biológica o una explicación biológica. Eso es toda una construcción cultural propia de ciertos grupos sociales o cierta cultura. La cultura o lo cultural no es algo contingente o secundario en ciertas enfermedades o solo asociado a ciertos grupos sociales, sino que es inherente a toda práctica del cuidado de la salud o salud-enfermedad. También la otra idea ligada a esto es que justamente cada grupo social construye modos locales y particulares para significar los padecimientos, aun cuando los mismos puedan asociarse a fenómenos del orden de lo biológico. Por ejemplo,
Imaginemos todas las dolencias, padecimientos, enfermedades que se padecen en el contexto que actualmente vivimos ligados a la pandemia por el COVID-19 que sucedió en el año 2020. Nos puede parecer que es una enfermedad puramente biológica. Sin embargo, cada vez más aportes de distintas disciplinas sociales, entre ellas la antropología particularmente, nos advierte cómo aún en esos procesos se ponen en juego factores culturales. Cuando a veces se plantea la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos y que la cantidad de muertos aumentan, muchas veces eso se está atribuyendo a muchos espacios o se intenta explicar por qué ese aumento en el número de casos, no solo en los procesos biológicos, sino que se explican en los modos de cuidarse o de afrontar o no ciertas consignas, en las consecuencias que traerán, como podemos ver en esto claramente, cómo se ponen en juego no solo procesos biológicos o no solo procesos del cuidado de la salud en términos técnicos, sino que también todos estos procesos de salud, de cuidado, aún de una patología o enfermedad que se pareciera puramente biológico, se ponen en juego procesos sociales, culturales, políticos, cuando por ejemplo escuchamos los discursos del presidente Fernández, el cual en su momento no hizo referencia con asesoramiento de antropólogos, psicólogos. Quizás se pudiese reconocer o se hubiese podido reconocer que había una falta de mayores aportes de disciplinas sociales al respecto de algunas prácticas que se estaban dando en aquel entonces, pero sí es importante ver cómo se recuperan estas miradas desde estos otros aportes, en este caso desde la antropología, y poder explicar ciertas conductas, por ejemplo, conductas sobre el cuidado de la salud propia o de la salud de otros. También se puede recurrir a diversos escritos en este último tiempo, en los cuales se intenta explicar desde ciertos enfoques cómo aún estas enfermedades que parecieran puramente biológicas asociadas a virus y demás pueden tener causas en los contextos socioculturales en los que nos desenvolvemos. El modelo socioeconómico ligado al extractivismo, al no cuidar el medio ambiente y un montón de procesos que se van dando en el marco en el que en este contexto global en el que vivimos, también se puede usar, comprender o recurrir para explicar enfermedades biológicas, es decir, ¿por qué enferman ciertos grupos sociales? Por ejemplo, enfermedades como el cáncer o coronarias. Hay estudios psicológicos y miradas físicas, sociales, con perspectivas de género que analizan epidemiológicamente las estadísticas de quienes se enferman y quienes sufren infartos. Entonces, comparan estadísticas por edad, sexo, género, y en eso que pueden ser enfermedades de cáncer, infarto, las enfermedades con padecimientos que pudieran ser del orden de lo biológico, pero que se explican no solamente por procesos neurofisiológicos o biológicos que se den en un determinado cuerpo, sino que también se explican por procesos sociales, por las formas en las que nos alimentamos, las formas en las que se produce la forma en la que trabajamos, si tenemos o no acceso al tiempo libre, es decir, los estilos de vida, las pautas culturales en los cuales los contextos culturales en los que vivimos pueden posibilitar o dificultar nuestros procesos de salud. Los estilos de vida más ligados al sedentarismo tendrán seguramente consecuencias en los procesos biológicos o en contextos sociales que muchas veces en nuestro país grandes grupos poblacionales padecen situaciones de desempleo, que tienen dificultades en el orden laboral, generando un impacto en la salud mental, psicología en lo social. Es decir, que hay factores sociales y culturales que muchas veces posibilitan y otros dificultan o constriñen e impactan en la salud de las poblaciones. Cuando hablamos de lo cultural, también en los enfoques antropológicos, nos referimos a que existen ciertos procesos sociales, económicos y culturales que a veces posibilitan y otras veces no, de acuerdo a ciertos contextos. Estos contextos culturales que a veces posibilitan el desarrollo de ciertos modelos de atención de los padecimientos. Entonces, en ciertos contextos culturales nos encontraremos con diferentes modelos de atención de los padecimientos.
Hay contextos en los que solo se autoriza, se considera válido y legítimo y se permite el enfoque o los modelos de atención biomédica. Sin embargo, en otros contextos culturales hay mayor permeabilidad a combinar diferentes modelos de atención de la salud o de padecimientos, donde uno de ellos pueden ser las formas, los modelos o enfoques biomédicos, pero también hay otros. Esos contextos muchas veces nos permiten, con lo que en antropología se hace referencia a esto de los contextos donde se favorece la interculturalidad, es decir, prácticas en el cuidado de la salud provenientes de diferentes saberes, formas de explicación, de comprensión de la vida, de la muerte, de la salud y de la enfermedad. Esto también es una cuestión cultural, no solo cómo explicamos las enfermedades, la vida, la muerte, la salud, los padecimientos, sino también cómo los atendemos a estos padecimientos. Enfoque antropológico, salud-enfermedad desde el punto de vista del nativo. Perspectivas y estrategias que desarrollan diferentes grupos, agentes e instituciones para su reproducción, transformación biológica y lo sociocultural. Lo que los sujetos sociales expresan hacen para atender sus padecimientos. Representaciones sociales, illness, padecimientos, EMIC, itinerarios o caminos terapéuticos, carrera del enfermo, autoatención. El segundo aporte por destacar será desde los enfoques antropológicos, la particular atención a lo que se plantea como un punto de vista del nativo o la perspectiva del actor, concepto que vimos en la unidad de metodología en el apunte de Guber, cuando se plantea la importancia que tienen los antropólogos en indagar las perspectivas nativas o del actor. En esto nos referimos a poder considerar las representaciones, estrategias, es decir, los recorridos que hacen, las prácticas que realizan, que construyen los propios sujetos nativos en torno a los cuidados de su salud. Con estrategias se piensa en itinerarios o recorridos, caminos terapéuticos, carrera del enfermo, o sea, todo lo que se hace para abordar las problemáticas de salud o enfermedad. Todo ello resulta interesante con los aportes de Menéndez, quien analiza los distintos modelos, saberes y formas de atención de los padecimientos que construyen diversos grupos. Y sostendrá que en todos los grupos y conjuntos sociales existe una diversidad de saberes o de forma de atención de los padecimientos, y en estos resulta importante partir desde el estudio o análisis de lo que los propios sujetos hacen, dicen y usan, y no a los curadores profesionales con un saber experto que pueden ser un médico o un curandero. Entonces, Menéndez sintetiza esta particularidad del enfoque antropológico, que es la de poner la mirada más que en lo que dicen los profesionales de la salud, poner la mirada en lo que los propios sujetos y grupos hacen con respecto de su salud. Entonces, se nos advierte que existe una diversidad de formas de atención de los padecimientos, donde una de las formas serán las formas biomédicas, como la medicina alopática. Esta es más ligada al uso de fármacos, intervención quirúrgica, homeopatía, medicinas naturalistas, psicoterapias biomédicas, pero también hay otras formas de atención a los padecimientos. Hay saberes y formas populares, medicinas tradicionales, más ligadas a curadores especializados, como pueden ser curanderos, chamanes, parteras, brujos, santos o figuras religiosas. También puede que hayan otras tradiciones médicas como acupuntura, ayurveda, es decir, con el uso de las plantas, ¿sí? Entonces hay una diversidad de representaciones de prácticas sociales ligadas al cuidado de la salud. Pero dentro de estas diferentes formas de atención de los padecimientos, Menéndez nos dirá que la forma a la que primero recurren los sujetos, que es la más extendida y utilizada, será la autoatención. Entonces, si bien la forma de atención de los padecimientos en nuestra sociedad, la más legitimada es la biomedicina, de igual manera habrá que también reconocer que la más utilizada es la autoatención. Autoatención: los sujetos recurren a sus propias prácticas sin la intervención de un externo para cuidar de su salud en la vida cotidiana. Menéndez sostiene, es la forma más frecuentemente usada en este primer nivel de atención. Es decir, es una principal actividad a la que recurren los sujetos para cuidar de su salud.
Autosalud son representaciones y prácticas usadas para atender, explicar, diagnosticar, controlar, aliviar, curar, solucionar, prevenir procesos que afectan a la salud sin la intervención central, directa e intencional de curadores profesionales. Eso implica decidir, autoprescribir y el uso de tratamientos en forma relativamente autónoma. En general, la biomedicina valora negativamente la autoatención. Esto de la automedicación, sobre todo, es una práctica que no se valora de buena forma porque se considera que son los saberes especializados, los profesionales de la salud, quienes deberían afrontar todos los procesos de curación, por ejemplo, y los de atención a la enfermedad. Sin embargo, los antropólogos advertirán que es la gente quien recurre mucho más a la autoatención que a otras prácticas. En general es en un segundo momento cuando se recurre a alguna otra práctica o curador, pero primero siempre hay una tendencia a la autoatención. Es importante considerar el punto de vista del nativo porque nos advertirá cómo los sujetos en sus diferentes saberes y formas de atención que tiene son diversas. Es decir, en general los sujetos recurren a prácticas biomédicas tradicionales toda vez que, por ejemplo, ¿qué hacer ante un dolor de muela? Quizás recurramos a un saber biomédico y sacaremos una consulta con un odontólogo. Puede que tomemos una hierba, recurramos al consejo de una abuela que nos dijo que lo que tenía que ver con esas curaciones ancestrales. Se le pide a algún santo, deidad, entidad, o realiza alguna práctica ritual que ayude ante esa dolencia. Entonces, en general, los sujetos recurren y sintetizan, mezclan distintas prácticas y saberes donde algunos están más ligados a lo biomédico, pero también incluyen otros saberes. Y lo importante de este punto es que solo si nosotros consideramos estas representaciones sociales ligadas a los padecimientos, es decir, esta perspectiva emite de los propios sujetos en torno a sus dolencias, las estrategias a las que recurren y cómo explican, comprenden aquello que les pasa será la manera en la que podrán acceder a esos puntos de vista nativos. Y solo así, descubriendo, conociendo y analizando estos diferentes saberes y prácticas que construyen los propios sujetos, reconociendo sus especificidades que no se dan en todos los grupos por igual, sino que tienen que ver con prácticas culturales específicas de cada grupo social. Solo considerando estas perspectivas nativas se podrá considerar cómo aportan estas prácticas a las condiciones de salud y vida de los sujetos. Enfoque antropológico. Enfoque relacional sobre 1. Modelos, prácticas o sistemas de atención, formas de atención y representaciones dominantes, legitimadas, subordinadas, invisibilizadas, rechazadas. Procesos de juxtaposición, exclusión, hegemonía, subordinación entre diferentes sistemas curativos. 2. Instituciones biomédicas y hospitales, dinámicas, lógicas institucionales que tienen efecto en las interacciones, las prácticas profesionales, las identidades profesionales y de los pacientes, implicancias de la hospitalización o institucionalización. 3. Sujetos. Relación médico-curador-paciente, interacciones cotidianas, comunicación, saber poder, saber sentir, emociones, dolor. A los enfoques antropológicos se los piensa como enfoques relacionales en todo lo relativo a los procesos de atención de la salud y la enfermedad. Por un lado, se propone pensar la idea en términos relacionales en las formas de atención y modelos o prácticas de atención de los padecimientos, pues se parte de la premisa de que existen distintas formas de atención y distintas representaciones acerca de las enfermedades y padecimientos, y hay entre estas diferentes prácticas y sistemas de atención hay algunas formas que son determinantes, que están legitimadas socialmente o por instituciones, y otras formas que están subordinadas, invisibilizadas. No se las reconoce como tales, son rechazadas, que no curan porque no entran dentro de lo que son las prácticas de salud, son prohibidas a veces. Entonces, hay formas de atención dominantes y otras subordinadas, invisibilizadas o rechazadas. Esto implica asumir una perspectiva relacional. Así hay relaciones de hegemonías y de subalteridad
entre los distintos sistemas de atención y saberes en torno a la salud y a la enfermedad. A partir de esto se puede pensar de que en ciertos casos hay una producción de procesos de intercambio, de juxtaposición entre las distintas prácticas, entre, por ejemplo, las prácticas más ligadas a la medicina científica o biomedicina y otras prácticas como podrían ser espiritualismo, curanderismo y, en otros casos, más que intercambios o combinación de distintos sistemas de atención o modelos de atención, puede haber más bien una exclusión, prohibición, hegemonía y subordinación entre los distintos sistemas curativos. En general existe una relación compleja y problemática entre la medicina científica y otras medicinas, pues al menos en los contextos en el que nos movemos hay una tendencia a pensar que la medicina científica es la que está legitimada, validada y por ende la que debería utilizarse en diferentes problemáticas de salud. 2. La otra forma de entender esta cuestión relacional es pensar ya no en términos de los modelos o de los sistemas de atención en un amplio nivel, sino pensar qué ocurre dentro de las instituciones de salud biomédicas, son las instituciones hospitalarias. En esto existen diferentes y diversos estudios antropológicos que producen etnografías e investigan qué ocurre, cómo son las dinámicas, las lógicas institucionales dentro de las instituciones hospitalarias y al interior de estas instituciones médicas se indaga las relaciones entre los diferentes actores involucrados o entre pacientes y profesionales, entre distintas disciplinas. En general, esta hegemonía médica en comparación y tensión con otras disciplinas consideradas subalternas o complementarias, y las relaciones dadas entre los profesionales o curadores y los pacientes. Hay estudios en este sentido que indagan justamente todas estas implicancias y efectos que generan en los sujetos los procesos de hospitalización o institucionalización. Veremos luego cuando profundicemos los temas de salud mental cómo hay distintos estudios como los de Hoffman en implicancias psiquiátricas, donde analiza la carrera moral del paciente mental, analizando cómo es ese recorrido que realizan los sujetos cuando traspasan e ingresan a una institución psiquiátrica desde ese antes de la internación, la estadía en esa institución hospitalaria, hospital psiquiátrico, y el egreso que se da en pocos casos. Pero todo eso es lo que implica ese proceso de internación y hospitalización, todos los efectos que tienen estas relaciones. Por eso, esto de entender a las prácticas desde un enfoque relacional, todo lo producido en las relaciones que se construyen entre el personal de la institución, médicos, enfermeras y los pacientes o familiares. 3. Enfoque para entender el enfoque relacional propuesto por la antropología es mirar más a nivel de los sujetos, es decir, la relación entre médico-paciente o curador y enfermo, donde distintos trabajos antropológicos advierten sobre las interacciones cotidianas, modos de comunicación en prácticas que muchas veces la antropología aporta al indagar en prácticas microscópicas cotidianas que a veces no se reflexionan y advierten sobre cómo se van construyendo esas relaciones entre profesionales-pacientes, cómo circula o construye el poder saber quiénes lo detentan en esta relación, cómo se da lugar o no a esa relación de acuerdo a diferentes prácticas curativas en términos de las emociones del dolor, de los sentimientos, por ejemplo, prácticas biomédicas en general. Hay una tendencia a negar la dimensión del sentir, del dolor y otras prácticas desde otros enfoques. Se pone mucho énfasis justamente en esta dimensión emocional de los padecimientos como centrales. Reflexiones y desafíos. Pese a advertencias de antropología médica y antropología de la salud sobre la complejidad de la salud, enfermedad y atención, hay expansión de enfoques biomédicos, investigaciones biomédicas, producción farmacológica, medicalización de padecimientos y comportamientos, rebiologización y naturalización del ser humano, críticas a biomedicina, reduccionismo, considerar otras formas de atención, perspectivas complejas, intertransdisciplinarias que consideran dimensiones culturales, ético-políticas de salud-enfermedad. Entonces hay un enfoque muy legitimado en espacios de salud como lo es el enfoque biomédico, pero también hay otros aportes como los que nos hará la antropología sobre la salud-enfermedad, hablándonos de nuevas dimensiones a tener en cuenta cuando querramos aprender o abordar problemáticas de salud y enfermedad o salud mental.
Así, vimos las principales características que asume el enfoque biomédico y cuáles del enfoque antropológico. Al compararlas y al ponerlas en tensión, de alguna manera se marca cuáles son las críticas que se le realizan a los enfoques biomédicos por ser considerados reduccionistas, con una tendencia a invisibilizar o a negar, rechazar otras prácticas que existen por fuera de la biomedicina. Recuperamos algunos de los aportes del enfoque antropológico en términos de poder asumir una perspectiva nativa, poder tener en cuenta la construcción cultural de la salud y enfermedad y asumir un enfoque relacional al pensar estos procesos. Pese a todas estas diferencias y cuestionamientos que desde la antropología médica y en la actualidad desde lo que se define como la antropología de la salud, que se viene haciendo en torno a poder mostrar y visibilizar la complejidad que hay en los procesos de salud y enfermedad, pese a ello hay una fuerte expansión en la actualidad de los enfoques biomédicos. Menéndez plantea como si bien han habido cambios en la biomedicina, muchas veces por las críticas recibidas acerca de ser prácticas tendientes a la deshumanización, que desconoce factores psicosociales, o que pone el acento en la curación, descuidando la prevención y la promoción de la salud, y todos los irreduccionismos de enfoques sociales, históricos y limitados al caso individual, negando la dimensión cultural y social de los padecimientos. Pese a todas esas críticas, de igual manera, lo que se advierte en la actualidad es que existiría un proceso de expansión y de incremento de la biomedicina. Estas críticas, más que llevar a un fin o a una crisis de la biomedicina, en muchos casos lo que ha ocurrido es que en la actualidad más bien se profundiza este tipo de enfoque. Eso se ve en los enfoques grandes apoyos económicos y políticos, en inversiones de mercantilización que hay en torno de la biomedicina. También se observa como un aumento de la medicalización de distintos procesos que los autores advierten como una conversión, convirtiendo los problemas de salud en ciertos episodios o procesos vitales y teorías que en otros tiempos no lo eran. Por ejemplo, en los partos o en los procesos de envejecimiento, que son procesos naturales de los seres humanos, cada vez más se los patologiza o medicaliza, lo cual tiene una fuerte relación con estas prácticas biomédicas ligadas a la producción farmacológica y a las medicaciones de los diferentes padeceres y comportamientos. Por eso se plantea al modelo biomédico que atiende en la actualidad a una biologización y una tendencia a la naturalización del ser humano. Solo pensar en esta dimensión de lo biológico en el orden de la naturaleza, dejando de lado la dimensión cultural que también nos constituye como humanos. La antropología invita a pensar en que estas críticas a la biomedicina, que llevó a considerar otras formas de atención y otras perspectivas del abordaje en los problemas de salud y enfermedad que asumen formas más integradas. En este punto podemos pensar en una diversidad de tácticas consideradas alternativas y nos hablan de múltiples experiencias y prácticas, tácticas que desafían estos modelos de salud, de enfermedad, de atención hegemónicas, por ejemplo, experiencias donde se recupera el uso de medicinas tradicionales, la experiencia en la atención primaria de la salud, donde el personal de salud puede combinar y trabajar interculturalmente con curanderos y generar prácticas interculturales en salud o ligadas a la salud colectivas, formas de abordaje como las de salud mental comunitaria o procesos de desmanicomialización o procesos orientados a generar y construir abordajes interdisciplinarios, transdisciplinarios, interculturales. Todo ello en pos de pensar prácticas y perspectivas más complejas en las cuales abordar problemáticas de salud, enfermedad que se presenten.